En 1991, Enrique Peña Nieto presentó su tesis para obtener el título de licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. La tituló El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón. Una revisión a la tesis evidencia que el hoy presidente de México plagió al menos 197 párrafos de los 682 que integran el texto, es decir, casi el 29% de su tesis fue robado de las obras de otros autores. Enrique Peña Nieto plagió párrafos textuales de una obra escrita por el expresidente Miguel de la Madrid sin hacer referencia a él ni citarlo en la bibliografía. También se atribuyó palabras de al menos 10 autores, entre ellos el historiador Enrique Krause y los doctores en Derecho Diego Valadez y Jorge Carpizo. El plagio al expresidente de la Madrid es el más escandaloso. Peña Nieto reprodujo íntegros al menos 20 párrafos de su libro Estudios de Derecho Constitucional, publicado por la UNAM en 1977. Este es un extracto del capítulo 4 de su tesis, idéntico a la página 37 del libro del expresidente de la Madrid. Después de esta crítica general, Carranza señaló que los derechos individuales que la Constitución de 1857 había declarado como la base de las instituciones sociales habían sido conculcados sistemáticamente por los diversos gobiernos, que las leyes del juicio de amparo, ideado para proteger aquellos derechos, no habían hecho otra cosa que embrollar la justicia. Este no fue el único caso en que el actual presidente de México copió párrafos sin aclarar que no eran de su autoría. En la introducción de su tesis, Enrique Peña Nieto invitó a sus lectores a hacerle comentarios. Su asesor fue el doctor en Derecho Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, actual magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México. En su currículum se afirma que el funcionario ha dirigido más de 193 tesis y ha sido jurado en más de 367 exámenes profesionales. En la revisión hecha al texto, puede verse que Peña Nieto también copió de manera textual párrafos completos de libros como el de Linda Hall, académica de la Universidad de Nuevo México, de otros historiadores como Alberto Morales Jiménez, Víctor López Villafañe, José María Calderón y Emilio Rabasa. También de los doctores en Derecho Felipe Tena Ramírez y José de Jesús Orozco Enríquez, actual integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex magistrado electoral. A los mismos autores, Peña Nieto los citó de forma ocasional. No les atribuyó los párrafos que copió como de su autoría o rara vez usó comillas. Por ejemplo, en el apartado 3.1 de su tesis, Peña Nieto contó la vida de Álvaro Obregón en 36 párrafos, pero 35 fueron copiados de manera exacta de 2 libros: Hombres de la Revolución Mexicana, de Alberto Morales Jiménez, y Así fue la Revolución Mexicana, un compendio editado por el Consejo Nacional de Fomento Educativo en 1985. El ahora presidente no aclaró la procedencia de los datos ni puso entre comillas ningún párrafo. Solo al final, en el último párrafo, incluyó una cita al pie para mencionar los 2 libros, sin aclarar que el contenido de las 9 páginas anteriores de su tesis eran párrafos que copió textuales. Los pasajes de los libros que Peña Nieto seleccionó para su tesis suelen aparecer cortados de forma abrupta. Por ejemplo, en la página 23, Peña Nieto plasmó cómo se creó la figura presidencial en México. El párrafo en el que describe ese acontecimiento es casi idéntico al escrito por el jurista Jorge Carpizo en su libro El presidencialismo mexicano. Pero Peña Nieto cercenó la parte en la que dice que la propuesta incluía la posibilidad de remover al presidente. Enrique Peña Nieto también plagió de manera casi textual 6 párrafos del libro Génesis del presidencialismo mexicano, del historiador José María Calderón. Lo mismo hizo con el doctor en Economía Víctor Manuel López Villafañe, quien es director del Centro de Estudios sobre Norteamérica del Tecnológico de Monterrey, a quien no citó ni siquiera en la bibliografía de su tesis. La biblioteca de la Universidad Panamericana conserva 3 ejemplares impresos de la tesis de Peña Nieto, mientras que la Biblioteca Central de la UNAM tiene una copia más en formato de microfilm. Ambas universidades, en sus reglamentos y campañas, condenan el plagio entre sus estudiantes. En el año 2012, el expresidente Miguel de la Madrid falleció en la Ciudad de México, a los 77 años de edad. De la Madrid estudió Derecho en la UNAM y un posgrado en Administración en la Universidad de Harvard. Y cuando dejó la presidencia, fue director del Fondo de Cultura Económica,
la principal editorial pública del gobierno mexicano. Un día después de su muerte, el entonces candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, acudió al homenaje que se realizó en honor a De la Madrid. La prensa mexicana recuperó las palabras de Peña Nieto a la memoria del expresidente, donde dijo que había dejado un gran legado. De la biografía de Enrique Peña Nieto se conocen varias cosas, incluyendo escándalos como la Casa Blanca, polémicas reformas como la educativa y la energética. Pero lo que no se conocía del hoy mandatario mexicano es esta nueva historia que lo muestra como un hombre que pudo pasar de plagiador a presidente.